En la culminación de la historia humana, cuando el Hijo de Dios fue crucificado, los cielos temblaron en un clamor silencioso que reverberó por toda la creación. La magnitud de este evento trascendió el entendimiento humano, resonando a través de los reinos visibles e invisibles. Sin embargo, hay un aspecto de esta narrativa que permanece oscuro y a menudo ignorado, un detalle profundo que se esconde entre las líneas de la historia. El momento más sombrío de la humanidad, marcado por dolor y sufrimiento, también fue el más intenso para los ángeles en las alturas. Miguel y Uriel, dos de los ángeles más poderosos y reverenciados, estaban presentes en ese momento decisivo. No eran meras testigos, sino participantes de un despliegue celestial tan extraordinario que desafiaba la propia comprensión de lo que había sido registrado hasta entonces. Mientras el Hijo de Dios se entregaba al sacrificio, los cielos se convirtieron en un escenario de emociones conflictivas. El dolor del rechazo y el peso del pecado de la humanidad pesaban sobre la creación, y los ángeles, seres de luz y gloria, sintieron el impacto de esta elección divina. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, observaba con un corazón angustiado, sus alas extendidas como un manto de protección sobre la dolorosa escena. Uriel, el guardián de la justicia y la verdad, sentía la llama ardiente de su esencia luchar contra la impotencia ante tal sacrificio. Ambos ángeles tenían visiones distintas y poderosas, pero estaban unidos en la reverencia y el dolor, conscientes de que estaban presenciando un acto que cambiaría para siempre el curso de la historia humana y celestial. Mientras el Hijo de Dios sufría, su entrega no era solo un acto de amor, sino una transición cósmica que resonaría a través de las generaciones. Los ángeles, que habían visto la creación del mundo y las interacciones de Dios con la humanidad, estaban ahora ante un profundo misterio, donde el dolor y la redención se entrelazaban en una danza sagrada. Este momento, aunque sombrío, era una obra maestra divina en curso, una expresión del amor incondicional que desafiaba la lógica y la comprensión. La intensidad de lo que estaba ocurriendo era palpable. El universo parecía contener la respiración, esperando y observando mientras Miguel y Uriel se preparaban para testimoniar el despliegue de un plan eterno, uno que no podría ser comprendido plenamente ni siquiera por los seres más elevados que habitaban los cielos. ¿Alguna vez has ponderado sobre la reacción de los ejércitos celestiales al ver al Verbo eterno, ensangrentado y herido, muriendo por aquellos que lo rechazaron? Esta escena, de una profundidad angustiante, habría sido un espectáculo devastador para aquellos que habitan los reinos celestiales. Los ángeles, seres de luz y gloria, que siempre habían presenciado la majestad divina y la belleza de la creación, ahora se enfrentaban a una realidad impactante. El propio Hijo de Dios, que había sido exaltado y celebrado, ahora se encontraba en un estado de humillación y dolor indescriptibles. ¿Qué sintieron aquellos que lo habían contemplado en su gloria desde la eternidad? Para ellos, la visión del Salvador en sufrimiento no era solo un momento de tristeza, sino una ruptura del entendimiento de lo que significaba el amor. Los ángeles, que siempre habían conocido la pureza y la santidad, estaban ahora ante una escena que desafiaba su percepción de la justicia y la compasión. Habían visto los milagros, la curación de los enfermos y la resurrección de los muertos, pero ahora eran testigos del momento en que el propio Creador del universo se volvía vulnerable, cargando sobre sí el peso de los pecados de la humanidad. Esto no es solo una narrativa, es un eco susurrante en las Escrituras, donde el dolor celestial se entrelaza con la redención terrenal. Cada lágrima que caía del rostro de Jesús, cada golpe que resonaba en la madera de la cruz, era un recordatorio de la profundidad del amor que trasciende todas las limitaciones humanas. Para los ángeles, esto representaba un nuevo capítulo en la historia cósmica, donde el dolor y la redención se volvían inseparables. Estaban presenciando la manifestación del amor divino en su forma más pura, un amor que no solo perdona, sino que se sacrifica en nombre de la salvación. La intersección del dolor y la redención en ese momento sagrado reverberó a través
de las esferas celestiales, un profundo recordatorio de que la verdadera grandeza puede encontrarse en la humildad y el sacrificio. La gloria de Dios se manifestaba no solo en la victoria, sino en la capacidad de amar hasta el final, incluso ante el rechazo. Esta escena resonaba en las Escrituras, no como un simple relato, sino como una poderosa declaración sobre la esencia del amor divino. Un amor que, al mismo tiempo, trae dolor y esperanza, desesperación y redención, revelando los profundos misterios del corazón de Dios. Cuando Jesús fue elevado en la cruz, los cielos no permanecieron en silencio. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, como si el propio universo estuviera conteniendo la respiración, consciente de la gravedad del momento. Los ángeles, defensores de la luz y guerreros del cielo, presenciaron un acto que transformó sus eternidades y desafió su comprensión de la justicia y la compasión, mientras los hombres veían una ejecución brutal, un acto de desprecio y crueldad. Miguel y Uriel se enfrentaban al desenlace de un plan eterno, una coreografía divina que se extendía mucho más allá de lo que los ojos mortales podían percibir. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, observaba con un corazón pesado, sus alas extendidas en un gesto de protección, como si quisiera cubrir ese momento de dolor con un manto de reverencia. Uriel, el ángel de la justicia, estaba a su lado, sintiendo la llama de su esencia vibrar con una intensidad desconocida. Ambos eran conscientes de que, en ese instante, no se trataba solo de la muerte de un hombre, sino de la encarnación de Byron Dyson, un amor que desafiaba todas las expectativas y rompía todas las barreras. En medio de lágrimas que nadie en la tierra podría ver, pero que marcaron la historia celestial, los ángeles experimentaron un profundo y reverente dolor. La escena se desarrollaba ante ellos como un misterio sagrado. Mientras los clavos penetraban la carne del cordero, cada golpe del martillo sonaba como un eco de un amor sacrificial que resonaría por toda la eternidad. Sabían que ese momento no era el final, sino el inicio de una nueva realidad, donde la redención sería ofrecida a todos los que creyeren. Las huestes celestiales, lado a lado con Miguel y Uriel, estaban unidas en un profundo silencio, no por falta de alabanza, sino por una admiración que trascendía el lenguaje. El sacrificio estaba siendo sellado, y el dolor que llenaba los cielos era el dolor de un amor incomprensible, un amor que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por la salvación de la humanidad. Lo que los ángeles presenciaban no era solo una tragedia, era la realización de un propósito divino, un acto de entrega que establecería el puente entre el cielo y la tierra. Mientras el sol se ocultaba, sumergiendo el mundo en una oscuridad sobrenatural, los ángeles sintieron que la luz del amor de Dios aún brillaba intensamente, incluso en las sombras. Estaban ante una escena que no solo cambiaría el destino de la humanidad, sino que también transformaría para siempre sus propias existencias. Las lágrimas invisibles que caían desde lo alto de los cielos se convirtieron en testigos de un amor que no conoce límites, un amor que, en su esencia, es la verdadera fuerza que mueve la creación. En el monte Gólgota, la atmósfera estaba densamente cargada, como si el propio aire vacilara en moverse, atrapado en una tensión casi palpable. El cielo gris y tenso parecía retener las lágrimas del universo, reflejando la gravedad del momento que se desarrollaba bajo su atento mirar. Las nubes, pesadas y cargadas, flotaban como un manto de luto sobre la escena, como si la propia creación estuviera en estado de shock ante el sacrificio que estaba a punto de ocurrir. La luz del día se volvía cada vez más opaca, como si el sol, en su majestad, se hubiera encogido en respeto al dolor que estaba a punto de ser infligido. Los soldados se burlaban, riendo y haciendo crueles chistes, sumidos en la indiferencia de sus funciones, mientras los fariseos murmuraban entre ellos, tratando de justificar la condena de aquel a quien no podían comprender. La multitud, una mezcla de curiosidad y desprecio, observaba con expresiones confusas y corazones endurecidos, ajenos a lo que realmente estaba en juego.
Algunos miraban con desprecio, otros con indiferencia, y pocos parecían entender la profundidad de lo que estaba a punto de ocurrir. Las voces del pueblo se mezclaban en un murmullo ensordecedor, pero en medio del clamor humano había una quietud sobrenatural que resonaba en las esferas celestiales. Sin embargo, más allá de lo que era visible, un acontecimiento indescriptible se desarrollaba en el reino espiritual. Las fuerzas celestiales estaban en alboroto, y los ángeles, que habitaban las dimensiones más elevadas, sentían el peso de lo que estaba a punto de suceder. Miguel y Uriel, entre otros, estaban en posición, listos para interpretar lo que se desplegaba ante ellos. La batalla entre la luz y las sombras estaba a punto de alcanzar su clímax, y las huestes celestiales observaban con una mezcla de ansiedad y reverencia. Mientras los hombres se entregaban a la burla y la incredulidad, los ángeles sabían que estaban a punto de ser testigos de un acto que no solo cambiaría el destino de la humanidad, sino que también transformaría la propia esencia del amor y la redención. El dolor y la gloria estaban a punto de entrelazarse de manera inigualable, y todo el cielo era consciente de que la historia estaba a punto de ser reescrita. Lo que parecía ser la ejecución de un hombre era en realidad la realización de un plan eterno, donde la luz de la esperanza irradiaría de las sombras más profundas. Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, observaba desde el velo, invisible, no con los ojos de un guerrero, sino con la visión de un siervo quebrantado. Su postura, normalmente imponente y valiente, ahora reflejaba la gravedad de la escena ante él. El brillo de su armadura, que solía simbolizar fuerza y poder, parecía más un manto de luto envuelto en una profunda reverencia. Sentía el dolor del momento resonar en su ser, un dolor que trascendía el entendimiento de cualquier ser creado. Allí estaba el Hijo de Dios, aquel que siempre había sido reverenciado y adorado, ahora suspendido en agonía, y Miguel, en su sabiduría y amor, no podía dejar de sentirse profundamente tocado por esta realidad. A su lado, Uriel, el guardián de la justicia y la llama ardiente, compartía el dolor de un momento que desafiaba la propia esencia de lo que conocían, su llama interna, que normalmente ardía con la fuerza de la verdad y la justicia, ahora quemaba con una intensidad diferente, una llama de compasión y tristeza. Observaba con ojos que no eran solo de un ejecutor de la justicia, sino de un ser que comprendía la profundidad del amor que estaba siendo demostrado en ese sacrificio. Uriel sentía que, en ese instante, las fronteras entre la justicia y la misericordia se estaban desdibujando, revelando una nueva dimensión de la realidad divina. Ambos, Miguel y Uriel, eran conscientes de que, mientras los hombres en la tierra veían una ejecución y una derrota, en el plano celestial se estaba llevando a cabo la mayor victoria de la historia. Se daban cuenta de que sus funciones como guerreros y guardianes estaban siendo desafiadas por algo mucho más profundo. Un amor que se entregaba por aquellos que no lo merecían. Un amor que se sacrificaba en nombre de la redención. La presencia de tristeza en los rostros de los ángeles contrastaba con la grandeza de la misión que se desplegaba ante sus ojos. Miguel, en su quietud, reflexionaba sobre las implicaciones de ese momento, reconociendo que no solo la humanidad, sino también el reino celestial sería transformado por esta elección. Uriel, por su parte, sentía el peso de la responsabilidad que acompañaba este acto de amor y sacrificio. Juntos, compartían una conexión profunda, no solo como ángeles, sino como centinelas de un plan divino que cambiaría para siempre la narrativa de la creación. Lo que estaba ocurriendo no era solo una escena de dolor, sino una expresión poderosa de la esencia de Dios, donde amor y sacrificio se entrelazaban en un acto que resonaría a través de las eternidades. En ese día, no hubo espada desenvainada ni voz elevada, solo un silencio profundo y sagrado que se cernía sobre el monte Gólgota, como si todo el cosmos estuviera en un estado de contemplación reverente. El sonido del martillo que perforaba la madera de la cruz resonaba como un lamento, y cada golpe parecía reverberar en las almas de los seres celestiales.
Era un momento en que el dolor y la esperanza se entrelazaban, y el universo entero parecía estar en pausa, absorbiendo el peso del sacrificio que estaba siendo realizado. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, se arrodilló, no por debilidad, sino por reverencia, como un acto de adoración ante el misterio que se desplegaba. Su figura imponente, normalmente asociada a la batalla y la defensa, ahora se convertía en una representación de humildad, un testimonio del reconocimiento de la grandeza del amor que se estaba manifestando en ese momento decisivo. Sentía la gravedad del sacrificio, y su alma se inclinaba ante la profundidad del amor que estaba siendo demostrado por el Hijo de Dios. Arrodillarse no era solo un gesto, era una declaración de que, incluso siendo uno de los ángeles más poderosos del cielo, se colocaba bajo la sombra de la cruz, reconociendo la importancia de ese acto de entrega. Uriel, que habitualmente consumía la iniquidad con su fuego, observaba la escena con una intensidad que desafiaba el lenguaje. Él, que siempre había sido un símbolo de justicia y verdad, ahora se veía confrontado por una nueva realidad. La justicia se cumplía a través del amor sacrificial. En un momento de vulnerabilidad inesperada, lágrimas invisibles comenzaron a deslizarse de sus ojos. Lágrimas que, aunque no visibles a la tierra, resonaron en los cielos como una poderosa expresión de compasión. Aquella lágrima, nacida del dolor y la admiración, llevaba consigo la esencia de lo que significaba ser un siervo de Dios. Un ser que comprendía la profundidad de la redención que estaba a punto de concretarse. El silencio que los rodeaba estaba cargado de significados. No era un silencio de ausencia, sino un silencio pleno. Un espacio sagrado donde el dolor y la esperanza coexistían. En ese momento, tanto Miguel como Uriel eran conscientes de que estaban en presencia de algo que trascendía el entendimiento humano y angelical. No eran meros espectadores, sino participantes de un acto cósmico que cambiaría el destino de la humanidad y del propio cielo. La tristeza que llenaba sus corazones no era solo por el dolor del momento, sino por la realización de que la verdadera victoria se estaba conquistando a través del sacrificio y el amor incondicional. Imagina la angustia de aquellos que jamás conocieron el pecado, al ver al santo ser tratado como un hombre maldito. Lo que siguió sería el sellado de un pacto eterno, mientras los clavos perforaban la carne del cordero, y cada golpe del martillo reverberaba en el cielo. Los serafines, que continuamente clamaban «Santo, Santo, Santo», permanecieron en silencio, no por falta de alabanza, sino por la admiración y el dolor que incluso los ángeles apenas podían soportar. Miguel bajó la cabeza, sus pensamientos turbados al ver al Rey de la Gloria siendo rechazado por aquellos que él vino a salvar. Uriel, cuya llama revelaba la verdad, sintió una impotencia sin precedentes ante la angustiante escena que se desarrollaba. Su esencia ardiente, que un día fue un símbolo de poder y justicia, ahora estaba repleta de un desespero silencioso. Se sentía como si sus llamas, que un día fueron un símbolo de poder y justicia, estuvieran apagadas por la tristeza y el peso del sacrificio que se estaba realizando. La angustia que lo envolvía era palpable. Sabía que la verdad estaba siendo revelada, pero el dolor de ver al justo sufrir por aquellos que lo rechazaban era casi insoportable. «¿Por qué no podemos intervenir?», murmuró Uriel, su voz resonando como un viento eterno, llevando consigo la carga de su frustración y anhelo de acción. Deseaba ardientemente poder actuar, poder interrumpir la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Pero la orden divina era clara e irrevocable. El dolor de estar atrapado en un papel de espectador, cuando el amor estaba siendo tan intensamente demostrado, era casi demasiado para soportar. El ángel de la justicia sentía que su propósito estaba en conflicto con la escena ante él. Quería proteger, pero la naturaleza del amor que estaba siendo revelado exigía una entrega total, una rendición al plan divino. Miguel, observando el rostro desfigurado de Jesús, que ahora estaba marcado por el dolor y el sufrimiento,
Sintió el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Sabía que ese era un momento de gran sacrificio, y que la verdadera batalla no era una lucha física, sino una guerra espiritual que trascendería lo que podían ver. Este es el momento más sagrado, respondió Miguel con una gravedad que resonaba en su ser, su voz firme pero llena de compasión. Él está conquistando el infierno con amor, no con espadas. Las palabras de Miguel llevaban un peso de significado profundo. Comprendía que, en ese instante, la verdadera esencia de la victoria no estaba en la destrucción de enemigos, sino en la capacidad de amar incondicionalmente, incluso ante el rechazo y el sufrimiento. El sacrificio de Jesús no era solo un acto de dolor, sino una declaración poderosa de que el amor tiene el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos. Miguel quería que Uriel viera más allá de lo que estaba ante ellos, que comprendiera que la entrega del Hijo de Dios estaba estableciendo una nueva alianza, una que traería redención y esperanza a la humanidad. Mientras los dos ángeles se mantenían en sus puestos, la atmósfera a su alrededor vibraba con la intensidad de lo que estaba en juego. Estaban en el umbral de un nuevo comienzo, y a cada latido del corazón de Cristo, la certeza de que el amor triunfaría sobre la muerte se hacía más evidente. Miguel y Uriel, en su dolor, también estaban siendo convocados a entender que la verdadera fuerza reside en la fragilidad del amor sacrificial, un amor que conquistaría el mundo de una manera que ninguna espada podría jamás hacerlo. A partir de ese instante, una orden divina descendió, una señal que solo los ángeles podían percibir. Registren todo. Este será el juicio de la cruz. Uriel, el escriba de la llama eterna, extendió el brazo hacia los cielos, y un pergamino de luz descendió, envuelto en fuego puro, comenzando a escribir una historia de redención, no en tinta, sino en sangre y amor. Los eventos que se desarrollaron en ese día no solo fueron memorables, cambiarían el destino de la humanidad y de los cielos. Lo que Miguel y Uriel harían a continuación, un acto de amor y devoción, resonará a través de los siglos. La cruz, lejos de ser un fin, era la llave que abriría el reino de los cielos, y la escena más gloriosa estaba a punto de revelarse. Lo que Miguel y Uriel presenciaron no fue solo un momento de dolor, sino el nacimiento de una nueva era, donde el amor triunfaría sobre todo. Comparte esta historia, pues es un recordatorio de que la esperanza y la redención siempre están a nuestro alcance.